El PRI fue la dictadura perfecta. Como la peli. ¿Ya viste la peli? Sí. Está buena, ¿no? Pero hay una reflexión muy buena de un politólogo peruano, Vargas Llosa, que el término dictadura perfecta viene de ahí. Él dice que el PRI es la dictadura perfecta porque logró impregnarse en el sistema mexicano de una manera muy eficaz. Y tiene todas las características de una dictadura si uno trata de observarlo, ¿no? ¿Eficaz te refieres siendo popular en la gente? Eficaz de que no era inamovible. No lo podías quitar del poder, el PRI. Pero nadie se quejaba o sí se quejaban y aún así no se podía quitar. Si te quejabas, te callaban. Sí. ¿No? Y por supuesto que el PRI aceptaba la crítica, pero la crítica que le servía para comprobar que era un partido democrático. Le servía la crítica de intelectuales como Octavio Paz, como Krause. Pero si te pasabas con tu crítica, como Manuel Buendía, te mataban. Sin el menor problema. Pero entonces, ¿qué le daba tanto poder? ¿La gente los quería? En parte el poder popular, en parte los fraudes electorales, en parte que tenían un control económico gigantesco. Otra vez era una oligarquía. O sea, eran empresarios amigos del presidente en este caso. Por supuesto, la élite empresarial, tenías que ser amigo del presidente si querías entrar en la élite empresarial, y si querías ser presidente tenías que ser amigo de la élite empresarial. Sí, todo este tema de los dedazos de yo elijo quién sigue, sí, ¿fue en esa época? Fue en esa época. ¿Qué? Por supuesto. ¿Cuánto duró eso? Unos 70 años. 70 años de dedazos. Sí. ¿En qué consistía el dedazo? Yo elijo quién me cae bien. El que me sea más leal. Sí, es el presidente. Sí, el PRI fue una dictadura muchos años. ¿Por qué perfecta? Que ahí estaba el tema. Ahí estaba el meollo. Perfecta porque, por ejemplo, contrataba de una manera muy sutil a las élites intelectuales. Permitía la crítica, pero la medida en la que esta crítica le servía para demostrar que era un partido democrático. Pero ¿cómo te puede servir la crítica para...? Cuando demuestra que eres un partido democrático. O sea, la crítica buena. Claro, no, y la mala también. Pero siempre y cuando no fuera a exponer a alguien. O sea, si la crítica era el PRI es un sistema represor y malvado, ok, a mí que me importa que me digan malvado. Pero cuando salía un caso de corrupción de algún político, cuando era algo que concreto. Sí, exacto, concreto, que no era una crítica tan filosófica, que no era una crítica tan al sistema político y que era una crítica directa a un miembro del partido, al partido, ahí sí te callaban y te callaban por los peores medios. ¿Ha sido la peor época para los periodistas? Sí, en México sí. Y digo, ahorita no nos quedamos muy atrás, pero lamentablemente ahorita... ¿Pero está menos peor? ¿Ha habido evolución? Yo digo que desde esa época hasta el día de hoy la situación ha tenido sus altibajos. Pero se mantiene. Pero sí, o sea, el gobierno cree que tiene el derecho de silenciar a periodistas. Y no te estoy hablando del gobierno federal, te estoy hablando de gobiernos locales, te estoy hablando de dirigentes de partidos. Sí, el Estado en general. El Estado en general. Y también hoy en día tenemos un problema que no existía en esa época, que es el narcotráfico. Qué interesante. Es complejo, ¿no? O sea, sí. Las respuestas sencillas y fáciles no... Es que cuando se habla del PRI... El PRI no son tan simples. El PRI es el fenómeno más interesante en la política latinoamericana que ha existido. O sea, como hasta caso de estudio, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se logró mantener por tanto tiempo? ¿Cómo se logró mantener popular? Algo hacían bien. O sea, muchas cosas. Una buena estrategia de comunicación. Usaba una narrativa revolucionaria para legitimarse porque... ¿Cómo sería un ejemplo concreto de eso? O sea... Pues era el partido de la revolución, era el partido que nació a partir de la revolución, era el partido de la reforma agraria, era el partido que repartía las tierras y que le daba las tierras a los campesinos. Claro, porque ellos estaban bajo el control de las tierras. Era el partido que... Una especie del discurso como el de Trump, de Make America Great Again. Ni siquiera, era un discurso todavía más eficiente porque era un discurso que sí tenía... O sea, el sustento del discurso de Trump es un discurso de nos han fregado, nosotros vamos a fregarlos de regreso y vamos a regresar y vamos a hacer lo mejor que ha pasado. Confrontativo. Ajá. El del PRI no, el PRI era un discurso de estamos fregados, vota por el PRI para dejar de estar fregados. Y como el PRI era el papá Estado que controlaba todos los aspectos de la vida pública del país, desde el educativo hasta la leche que comprabas. Lo económico, sí. Como controlaban todo, era muy fácil acabarte decantando por, pues el partido, voy a votar por el partido oficial siempre. Usaba una narrativa de izquierda muy, 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 muy eficiente, a pesar de que el PRI no siempre fue de izquierda.